El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Cuántas cosas pasan en nuestro país, desde luego, y estamos informándolo aquí en Mega Noticias como siempre. Pero en este espacio de opinión, el tema sobre la mesa, hablamos sobre el tema de la corrupción. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasan décadas y de alguna forma, a pesar de que el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción es un tema predominante en las narrativas de los candidatos y de todos los gobiernos, finalmente seguimos igual o peor? Sí, de acuerdo con lo que dice precisamente Transparencia Internacional, sí, que vienen haciendo esta evaluación donde lamentablemente México es uno de los países que vienen retrocediendo en lo que es precisamente la lucha contra la corrupción. Y es el tema hoy sobre la mesa que abordamos Juan Carlos Zúñiga y su servidor sobre precisamente por qué estamos estancados en esto. Una agenda que no logramos avanzar, hechos históricos de corrupción, Juan Carlos, como pues aquellos dineros de este señor René Bejarano, que era el secretario particular de López Obrador, que recibía sobornos que fueron filmados por el mismo corruptor, Carlos Ahumada, el caso de la Casa Blanca con Peña Nieto, cómo olvidarlo, el constructor consentido de la administración de Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, la estafa maestra, todo este entramado que se hizo con empresas que no existían para sacar recursos públicos, triangulando con universidades, una madeja complejísima de corrupción donde, bueno, pues no hay ni dinero ni responsables, a pesar de que una de las secretarias pasó varios años en la cárcel. El caso escandaloso de Odebrecht, sí, donde, bueno, pareciera que esos sobornos de la empresa brasileña simplemente quedaron en eso, sí, con la detención del director de Pemex, pero ya el caso de Walmart, los abogados de Walmart que sobornaron autoridades en México para construir almacenes a un ladito de las pirámides de Teotihuacán, un asunto escandaloso que te acordarás, Juan Carlos. Y bueno, pues el más reciente de la pasada administración, además de tantas evidencias, el de Segalmex, sí, desvío de recursos, qué vergüenza, dinero supuestamente para garantizar alimento barato para el pueblo de México y fue saqueado brutalmente. Nada más por mencionar los que se me vienen a la mente, Juan Carlos. Tú debes de tener una lista mucho más grande. Bueno, es que si nos vamos sexenio por sexenio vamos a encontrar escándalos, grandes escándalos. ¿Cómo no olvidar el Negro Durazo, no? A este policía de la Ciudad de México, jefe de la policía de la Ciudad de México, que construyó el Partenón. Y que, ¿sí? Exactamente, y que puso a los elementos de la policía de la Ciudad de México a trabajar en robo de vehículos, en el tema de la extorsión, el tema del tráfico de estupefacientes, el tráfico de drogas, o la colina del perro, ¿no? También, o pues si nos vamos a las privatizaciones en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como muchos particulares, porque Raúl, esto no es únicamente de funcionarios gubernamentales, la corrupción también está en la iniciativa privada. Cómo se aprovecharon particulares de las privatizaciones, cómo después con el Fobaproa se rescató a toda esta bola de bandidos, mucha bola de bandidos que se endeudaron y que todos los mexicanos seguimos pagando esa deuda todavía a estas alturas. Es decir, hay una situación en donde converge la corrupción de los gobiernos o de los políticos, pero también la corrupción de los privados y la corrupción en lo doméstico también, porque cuando una persona le ofrece un pago a un policía de tránsito para no ser multado, o cuando una persona tiene que o sugiere hacer un pago para agilizar un trámite en una dependencia municipal, o cuando un notario público se quiere aprovechar de alguna casa que está en una situación anómala ante un crédito bancario y luego la reescrituran y la revenden. En fin, está por todos lados la corrupción. Yo me acuerdo que una vez le preguntaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto sobre qué pasaba con la corrupción
corrupción en México y dijo que era una situación cultural. Fue objeto de burlas, fue objeto de sorna, fue objeto de críticas por esa respuesta, pero yo creo que pues sí tenía razón Enrique Peña Nieto. Es un tema cultural, así como dicen que todos los mexicanos nacemos con el ADN priista, con un priista adentro. Yo creo que también hay algo cultural en nuestra raza, en nuestra cultura, que es una raza, es una cultura propensa a corromper y a ser corrompido. Pero es que es mundial. A ver, el tema Sí. es mundial. Hay un autor, Pereira, uruguayo, que habla de la enfermedad de la corrupción, pero y que tiene su visión respecto a estos actos de corrupción que son normalizados y que como tú lo decías, el ciudadano de alguna forma no nos percatamos, Juan Carlos, que los actos de corrupción sí merman desde luego los servicios públicos, por ejemplo, porque el dinero se desvía, porque hay una perversión del objetivo de dónde debe de ir el dinero público. Ahorita que vemos las imágenes del Seguro Social y, por ejemplo, lo que pasó en el ISSSTE aquí en Jalisco y en muchas partes del país, que se privatizaron muchos de los servicios, que se le pagaron a los proveedores y no dieron el servicio de rayos X, de laboratorios. Bueno, todo esto de alguna forma, la corrupción merma los servicios públicos que los ciudadanos de alguna forma deberíamos de recibir. El defender el espacio público y dejar que se pierda un espacio público son actos de corrupción que de alguna forma no son sancionados y que el ciudadano muchas veces simplemente somos espectadores y empezamos a padecer porque la corrupción nos cuesta a los ciudadanos. Entonces hay que cambiar todo ese paradigma del tema de la corrupción y es muy complejo. Ahora, ¿qué pasa? Como tú bien dices, la corrupción no solamente es del ámbito político, del ámbito de gobierno, sino también del ámbito personal y particular, donde también hay actos de corrupción, desde luego. ¿Cómo cambiar esto? ¿Qué hacer para que las cosas cambien? Incluso hay que reconocer, el presidente López Obrador sí llegó con una fuerte expectativa de que iba a combatir la corrupción, porque él se asumía como no corrupto y eso de alguna forma creó una expectativa en la gente. De acuerdo con una encuesta que publicó Mexicanos contra la Corrupción y Reforma, si la expectativa al principio de la administración de López Obrador, había más del 57% de las personas pensaban que sí se iba a avanzar contra la corrupción. Lamentablemente, al término del sexenio de López Obrador, sí, ese 56 que estamos viendo disminuyó al 44%. Entonces, es un tema complejo en donde las autoridades y los políticos mantienen la narrativa del combate a la corrupción, pero en la práctica, digamos, los esfuerzos aislados, pequeños que hay a través de un sistema nacional anticorrupción, a través de los sistemas estatales anticorrupción, la participación de los comités de participación ciudadanos, que es mínimo respecto a todo este grupo de dependencias como la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, finalmente sí quedan en esfuerzos. Y me da la impresión, Juan Carlos, que el gobierno mantiene esto de tener sistemas anticorrupción para decir que sí se está actuando contra la corrupción cuando en la práctica no se ve, no se siente. Sí, te refieres a la estructura engorrosa, esta estructura pues robusta, vamos a decirlo, en términos de burocracia y en términos de instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción que se creó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, es en respuesta a esta creación del Sistema Nacional Anticorrupción a partir de los escándalos de corrupción en la administración de Peña Nieto, a partir específicamente de la Casa Blanca de Peña Nieto, que se crea este Sistema Nacional Anticorrupción, que es una estructura bastante compleja porque convergen ciudadanos
a través de Poquitos. la comisión, una comisión de selección, comisión de selección que son 9, que deben de elegir a 5 que integran el Comité de Participación Ciudadana, y ese Comité de Participación Ciudadana es el que pone al presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que está integrado además del Comité de Participación Ciudadana por el Auditor Superior de la Federación, por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el titular de la Secretaría de la Función Pública, por el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presidente, comisionado presidente del Instituto de Transparencia. Hay un sistema nacional de fiscalización también, hay un sistema nacional de transparencia, hay, ya lo comentamos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Son distintas estructuras que se crearon en la administración de Peña Nieto, que en la administración del presidente López Obrador no se le dio la importancia debida porque se dejaron acéfalos algunos cargos, sobre todo los ciudadanos, y tampoco se les otorgó presupuesto a estas estructuras. Pero la realidad, ¿qué es lo que ocurrió, Raúl, en los estados? Porque los estados hicieron estructuras similares. Los gobernadores cooptaron estos sistemas, o sea, pusieron a sus allegados, se convirtieron estas áreas en agencia de colocaciones de allegados al gobernador para cumplir compromisos políticos, y la independencia que se buscaba en este sistema quedó comprometida a partir de poner perfiles allegados, es decir, capturaron los sistemas anticorrupción, los capturaron. Y a nivel estatal, también los institutos de transparencia, las fiscalías, fueron capturadas por el Poder Ejecutivo en turno. Entonces así, pues por más estructura compleja, pues no se va a poder nunca. Claro, ¿cómo romperlo? ¿Cómo romper esa dinámica, ¿no? Ahora que la nueva presidenta Claudia Sheinbaum plantea esta nueva Secretaría Anticorrupción a nivel secretaría, y buen gobierno, como le ha llamado, sí, hay un punto que o sea, todos dicen lo mismo, todos los gobiernos ofrecen exactamente lo mismo: combatir la corrupción de la raíz, sí, aumentar la penalización a quienes cometen actos de corrupción. Todos dicen exactamente lo mismo desde hace años, sí. Pero, ¿cuál es la gran diferencia en países que han podido trabajar y avanzar en el combate a la corrupción? Es precisamente la ciudadanización, el interés de la gente, de los ciudadanos, ¿sí?, a través de esa vigilancia que debería de existir para poder que estos órganos, que si bien tienen una estructura muy compleja, como tú bien lo has ilustrado, sí, de alguna forma puedan dar pasitos, ir acotando de alguna forma, junto con temas de educación, desde las universidades, desde las escuelas, sí, pues de alguna forma llevar ese mensaje de que la corrupción sigue siendo muy costosa para los mexicanos y va en detrimento de los servicios, de la democracia, de la confianza de las instituciones. Tenemos altos índices de impunidad porque hay una cifra negra que no se denuncia. Muchos ciudadanos somos testigos o quizás hasta participando en actos de corrupción, pero no se denuncian. ¿Por qué? Porque no hay confianza en las autoridades, porque ahí está, mira, cifra negra, esto que nos muestra producción, ¿sí? Tenemos cifras del 93% de cifra negra en la denuncia de actos de corrupción. Entonces, hay que romper, ¿y cómo romper esos diques que se han creado y que no permiten el avance en la lucha contra la corrupción? Y no seguir viendo casas blancas, Odebrecht, no seguir viendo funcionarios y políticos embolsarse dinero en efectivo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiar esto? No es fácil, ¿eh? Los mejores sistemas anticorrupción del mundo, de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales promotoras de temas de transparencia y rendición de cuentas, son los de Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Singapur. ¿Cuál es la coincidencia en estos sistemas, estos 5 países, estos 5 sistemas anticorrupción de estos países? Cuentan con instituciones independientes en el combate a la corrupción, con transparencia, un enfoque preventivo y sanciones efectivas.
En el caso de Dinamarca, por ejemplo, resalta un sistema judicial independiente y eficaz. En el caso de Nueva Zelanda, una legislación sólida contra el soborno y la corrupción. En Finlandia, un acceso abierto a la información pública. En Suecia, alto nivel de participación ciudadana de los procesos políticos y de toma de decisiones. En Singapur, fuertes sanciones para actos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Todo esto, si le ponemos esto al plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum, ahí lo vamos a encontrar, Raúl. ¿Cuál es la diferencia? Pues no sé si, porque aquí somos mexicanos y allá son daneses, pero pues no sé. Sí, a ver, yo creo que, como dices, o sea, todo está planteado. El tema es que tiene que haber voluntad política, tiene que haber involucramiento social y fortalecer las instituciones. La pregunta es, ¿vamos por ese camino? ¿Estamos fortaleciendo el INAI? ¿Estamos fortaleciendo el sistema judicial? ¿Estamos fortaleciendo los organismos ciudadanos? Ahí está la respuesta de todo esto. Gracias, Juan Carlos. Un placer, Raúl, como siempre. Un saludo. Ahí tiene usted el tema de la corrupción y desde luego este cáncer que sigue carcomiendo a nuestro querido país y a la sociedad, desde luego. Vamos a seguir informándolo aquí en Mega Noticias. Como siempre, hay temas importantes que se va a enterar usted aquí en Mega Noticias. Gracias, buenas tardes.